Hola chicos, antes de comenzar con la explicación de las imágenes, es importante saber que así como algunos antibióticos inhiben la síntesis de una nueva pared bacteriana, otros se unen a proteínas ribosómicas bacterianas e inhiben pasos de la síntesis proteica. Por ejemplo, algunos inhiben la iniciación de la traducción, otros inhiben la unión del ARN de transferencia al ribosoma, y otros la formación de enlaces peptídicos, que son los enlaces que se van a dar entre los aminoácidos de la proteína que se va a estar formando. Estos antibióticos que actúan sobre los ribosomas bacterianos son un gran descubrimiento porque, como vamos a ver ahora en un ratito, estos ribosomas son diferentes a los ribosomas eucariontes. Por lo tanto, estos antibióticos no afectan a nuestras células. Entonces, pasando a la estructura de los ribosomas, podemos ver que el ribosoma eucarionte tiene, como habíamos dicho anteriormente, 3 moléculas de ARN ribosomal más 33 proteínas y en la subunidad mayor y en la subunidad menor tiene una molécula de ARN ribosomal y 49 proteínas. El caso de los procariontes es que como habíamos dicho también anteriormente, en la subunidad mayor tiene 2 moléculas de ARN ribosomal y 34 proteínas, y en la menor tiene una molécula de ARN ribosomal y 21 proteínas. Esto que ven acá, 60S, 40S, 80S, es una medida de sedimentación, un coeficiente de sedimentación. Lo que ustedes tienen que saber es que en el caso de eucariontes el coeficiente de sedimentación es 80 para el ribosoma completo, 60 para la subunidad mayor y 40 para la subunidad menor. Y en el caso de procariotas, el ribosoma completo, ese coeficiente de sedimentación es 70S, para la subunidad mayor es 50 y para la menor es 30. La subunidad menor, además, es un sitio de unión al ARN mensajero y a los factores de iniciación de la transcripción. La subunidad mayor tiene la peptidiltransferasa, que es una enzima que cataliza la unión peptídica, y es por eso que al ribosoma se lo considera una ribosima. Los ribosomas pueden formar también polirribosomas o polisomas, que eso lo que quiere decir es que muchos ribosomas pueden leer la misma cadena de ARN mensajero. Si lo vemos en este dibujo, tenemos que esta línea verde es el ARN mensajero, la subunidad menor del ribosoma, la subunidad mayor. Acá se unen para comenzar la traducción. Acá vemos el péptido en formación y la cadena polipeptídica ya liberada, y acá se liberan la subunidad mayor y subunidad menor. Esto nosotros lo podemos ver como una secuencia, pero también lo podemos ver como que hubo un ribosoma que se unió, comenzó la síntesis, comenzó la traducción. Atrás de este se unió otro al mensajero y comenzó la traducción, y atrás de ese otro, y así sucesivamente. Entonces tenemos en una misma cadena de mensajero, podemos encontrar muchos ribosomas, unos más adelante que otros, sintetizando la misma cadena polipeptídica, ¿sí? O sea que a partir de una sola molécula de ARN mensajero podemos obtener muchas moléculas de una misma proteína. Con respecto al RNA de transferencia, este RNA es pequeño, tienen entre 70 y 90 nucleótidos y tienen 2 sitios de unión. Uno es el anticodón, que es el que se va a parear con el codón de la molécula de ARN mensajero que va a leer. Y por otro lado está el extremo 3', que se acopla a un aminoácido de manera altamente específica. En ese extremo 3' hay una secuencia que, leyéndola de 5' a 3' es CCA, citosina, citosina, adenina. Este ARN de transferencia tiene una estructura secundaria en forma de hoja de trébol, para quienes tienen imaginación y pueden ver el trébol, y
algunas regiones pueden aparearse por medio de puentes hidrógenos, generando una estructura tridimensional. ¿Qué sucede? Este RNA es una sola cadena, ¿sí?, que se ha plegado. Al plegarse, quedan enfrentadas dos partes de la cadena y se generan puentes hidrógenos entre las bases nitrogenadas. El aminoácido con el ARN de transferencia forman lo que se llama el complejo aminoacil RNAT. Por otro lado, tenemos a la enzima que se llama aminoacil RNAT sintetasa. Esa enzima cataliza la unión de un aminoácido al extremo 3', ¿sí? Ahí podemos verlo en estas dos imágenes, de la molécula de ARN de transferencia. Y otra cosa importante es que estos ARN tienen algunos nucleótidos que no son habituales. Son derivados de nucleótidos corrientes, pero luego de la transcripción esos nucleótidos sufren modificaciones en sus bases nitrogenadas. Y por otro lado tenemos acá los sitios de unión del ARN de transferencia al ribosoma. El sitio A es el sitio aminoacílico, el sitio P es el peptidílico y el sitio E es el exit o sitio de salida, es decir, por donde va a salir este ARNT. Vamos a comenzar ahora entonces con la traducción propiamente dicha. ¿Qué es la traducción? Es la conversión de secuencias de nucleótidos del RNA en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido, ¿sí? O sea, se convierten los nucleótidos que tiene el RNA mensajero en una secuencia de aminoácidos del polipéptido que se va a formar. Los elementos clave o los elementos que se necesitan para que se dé esta traducción son el RNA ribosomal, el RNA mensajero y el RNA de transferencia. Entonces, lo primero que sucede es que se va a unir a la subunidad menor del ribosoma, se va a unir el ARN mensajero. Recuerden que esa unión se da por el extremo 5' del mensajero, que es el que tenía el capuchón, que era el que ayudaba justamente a esa unión. Eso es en eucariota, pero en procariota se reconoce el inicio o esa secuencia de inicio, se reconoce gracias a que tiene una secuencia que se denomina Shine-Dalgarmo, que se encuentra río arriba del codón AUG. ¿Sí? El AUG es el codón de inicio. Entonces, hacia el extremo 5' se encuentra esta secuencia Shine-Dalgarmo en el caso de procariotas y el casquete o CAP 5' en el caso de eucariotas. Una vez que sucede esto, se va a unir el aminoacil ARNT, ¿sí?, que va a estar cargado con un aminoácido, que en este caso va a ser metionina, que es el que corresponde a la secuencia AUG. Eso en el caso de eucariontes. En el caso de de eucariontes y de arqueas. En el caso de los procariontes, el aminoácido iniciador es la formilmetionina. Esto de que en eucariontes y arqueas sea el mismo aminoácido es otra evidencia de la proximidad evolutiva de estos dos grupos. Bien, una vez que sucedió todo eso, recién ahí se une la subunidad mayor. Y ese ARNT con la metionina o con la formilmetionina queda ubicado en el sitio P de esta subunidad. En el caso, o sea, siguiendo con la elongación, lo que sucede es que un nuevo aminoacil ARNT unido a un factor de elongación y unido a su vez a GTP, que GTP es trifosfato de guanosina, ¿sí?, se acopla al sitio A, o sea, todo eso queda acoplado al sitio A del ribosoma. Luego de eso se forma el enlace peptídico entre los aminoácidos gracias a que se rompe la molécula de GTP quedando GDP que va a ser liberado
y se libera energía para que se pueda generar esa unión peptídica. Esto es lo que nos indica, que ya lo dijimos anteriormente, que el ribosoma es una gran ribosima. Luego, lo que sucede es que el ribosoma avanza en el sentido 5'3' del mensajero y el primer ARNT, ¿sí?, se desplaza del sitio P, se desplaza al sitio E. Por lo tanto, el que estaba en el sitio A, que es el segundo, va a pasar al sitio P y el sitio A va a quedar vacío. Es decir, queda libre para que se pueda unir un nuevo aminoácido ARNT. Luego de eso, se libera el ARNT que se encontraba en este sitio, en el E. Todo este proceso que vimos, digamos, esto de la elongación, se da la cantidad de veces que sea necesario hasta terminar de leer el mensajero. Cuando se termina de leer el mensajero es cuando entramos, digamos, en la terminación. Esto que les digo de que hay más de un codón, muchas veces, más de un codón de terminación al final del mensajero. Entonces, el factor de terminación va a ser el que va a alterar la actividad de la peptidiltransferasa y eso es lo que provoca que se libere el polipéptido y el polipéptido que vemos acá y el ARNT que quedaba. Finalmente, el factor de terminación lo que va a hacer es disociar las subunidades de los ribosomas y dejar libre a ese mensajero. ¿Qué pasa en procariotas? En procariotas lo que va a suceder es que los ribosomas se unen al mensajero que se encuentra en crecimiento y la traducción va a comenzar inclusive antes de que termine la transcripción. O sea que mientras se está transcribiendo se está también traduciendo. Además, como habíamos dicho anteriormente, todo ocurre en el mismo compartimiento. Otra cosa importante es que no todos los polipéptidos comienzan con el mismo aminoácido. Nosotros acá hablamos de que AUG es el codón de inicio y que la metionina es el aminoácido que va a ser codificado por ese codón de inicio. Pero una vez que los polipéptidos ya están formados, hay una enzima que elimina como esa primer porción del polipéptido. Es por eso que no todos los polipéptidos comienzan con este mismo aminoácido. Con respecto al destino final de las proteínas, recuerdan que habían proteínas citoplasmáticas y habían proteínas que eran de membrana o de exportación. La SRP es un RNA asociado a proteína, ¿sí? Esto lo aclaro porque ahora lo vamos a nombrar. Todas las proteínas van a comenzar su síntesis en el citoplasma, en ribosomas libres, ¿sí? Pero los polipéptidos, que tienen como destino el sistema de membranas de la membrana plasmática o de exportación, hacen un camino diferente. El ribosoma libre comienza a sintetizar el polipéptido. Después resulta que una secuencia de aminoácidos de ese polipéptido en crecimiento funciona como una señal. Eso es lo que se denomina péptido señal o PS. Esa señal es reconocida por la partícula de reconocimiento de señal, que es el SRP que nombramos anteriormente. Esta proteína, ese SRP, tiene dos dominios. Uno de unión al péptido señal y otro de unión al receptor de membrana, que también se abrevia como RM, del receptor de membrana que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, esto que vemos acá, que son como si fueran 3 cuadraditos, ¿sí?, es el SRP. Las pelotitas rosadas oscuras son el PS, el péptido señal. Lo que sucede es que el SRP se va a unir, el SRP de la proteína se va a unir en un receptor de membrana del RER. Ese receptor de membrana del RER está asociado a un canal hidrofílico, sería este que vemos acá.
y a una enzima de edición del PS, del péptido señal. La unión del péptido señal al SRP es lo que va a frenar la síntesis proteica por un momento. Frena esa síntesis proteica y conduce al ribosoma hacia el RER, ¿sí? Allí es donde se ancla el ribosoma. La SRP en ese momento se va a liberar y se reinicia la síntesis del polipéptido en el ribosoma. Luego, mientras el polipéptido en crecimiento se trasloca al RER, ¿sí? Acá empieza a introducirse en el RER, el SRP se elimina y la proteína es glucosilada. ¿Sí? Se elimina el SRP, la proteína es glucosilada. La enzima de escisión del receptor corta la porción perteneciente al péptido señal. Fíjense que acá ya no tenemos las pelotitas rosaditas oscuras. Cuando termina la síntesis del polipéptido, este va a ser liberado al interior del RER y es modificado por una serie de proteínas, que son las chaperonas moleculares, que con gasto de energía van a estabilizar la proteína e impiden la degradación, y las chaperoninas, que lo que hacen es facilitar el plegamiento. El resto del complejo de traducción se va a desensamblar, ¿sí? Se desensambla, quedan la subunidad menor, la subunidad mayor, el ARN mensajero. Y por ahí andarán los de transferencia. Una vez que termina esto, que esto sería acá, ahora volvemos a esta imagen, una vez que termina eso, por vesículas la proteína va a ir hasta el Golgi, donde se va a terminar de completar y de modificar su glucosilación, y además ahí va a ser empaquetada en vesículas también para ser transportada a su destino final, que podrá ser una membrana o podrá ser el exterior de la célula. Desde este punto 3, al punto 11, la proteína es transportada siempre por vía endocítica, es decir, por vesículas. Ahora, las proteínas nucleares, las de mitocondrias, las de cloroplastos y las de peroxisoma, se sintetizan en ribosomas libres, ¿sí? Es decir, en los ribosomas que están en el citoplasma. Y llevan una señal que las va a direccionar hacia la organela que sea requerida o de la que sea propia. Y las proteínas citoplasmáticas siempre van a culminar su síntesis en ribosomas libres, es decir, todo este camino que hicimos no lo hacen, simplemente se sintetizan en el citoplasma y chao. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos proteínas que están mal plegadas, que están viejas o que ya no son requeridas, ¿sí? Que ya no son necesitadas, digamos? Esas proteínas se marcan con ubiquitina para poder ser luego degradadas en un complejo llamado proteosoma. Ese proteosoma se encuentra en el citosol. Como dato adicional, las ubiquitinas se denominan así porque se encuentran en todas partes, por eso tienen ese nombre. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La proteína que se tiene que degradar va a tener una secuencia señal. Luego, a esa proteína, gracias a esa secuencia señal, se va a adicionar una ubiquitinas, ¿sí? Se adicionan ubiquitinas, eso se denomina conjugación, y lo que hace estas ubiquitinas es dirigir a la proteína hacia el proteosoma. Entran en el proteosoma, la proteína entra en el proteosoma y va a ser degradada. Bien, es importante saber que la vida media de las proteínas intracelulares va desde unos minutos, como es el caso de las ciclinas, hasta toda la vida del organismo, como es el caso de las proteínas que forman el cristalino del ojo. Y para la degradación de proteínas también se utilizan los lisosomas. Hasta acá llegamos con esto. Ahora vamos a ver algo de mutaciones y un GIF que tiene que ver con esto de la traducción,
para que puedan imaginárselo mejor. Acá podemos ver un GIF donde vemos a la RNA polimerasa que comienza a sintetizar el RNA mensajero, ¿sí? Leyendo el ADN. Luego tenemos el ribosoma, el ARN mensajero y los ARNT con sus respectivos aminoácidos y los enlaces peptídicos que se van formando. Eso sería entonces la traducción en forma muy resumida. Ahora vemos mutaciones. Hay muchos tipos de mutaciones, ahora solo vamos a ver algunas de ellas. Una mutación es un cambio en la secuencia o en el número de nucleótidos en el ácido nucleico de una célula o de un organismo. Entonces, tenemos mutaciones a las que llamamos puntuales. Esas mutaciones puntuales son las sustituciones de un nucleótido por otro, ¿sí? Que sería, por ejemplo, acá, ¿ven? Acá se sustituye una guanina por una timina. Las deleciones de nucleótidos, que sería este caso, se pierde algún nucleótido, y las adiciones de nucleótidos, que sería este caso, que ahí se agrega un nucleótido de más, digamos. Estas dos últimas, deleción de nucleótidos y adiciones de nucleótidos, son las que van a cambiar el marco de lectura. Entonces, fíjense en esto que tenemos acá. Tenemos la hebra de DNA normal y después nos muestra qué es lo que pasa si hay sustitución. Acá se sustituyó una adenina por una guanina, ¿sí? Después tenemos la deleción donde se pierde un nucleótido. Acá se pierde la timina, ¿sí? Después tenemos la adición, donde se agrega un nucleótido. Luego de la citosina se agregó otra citosina, ¿sí? Entonces, estas dos, como les decía, me va a cambiar el marco de lectura justamente porque se corre, ¿sí? Entonces, ahora, cuando haya que leer el mensajero, lo que va a suceder es que si yo tuve una deleción o una adición, como en la traducción se lee de a 3 nucleótidos, lo que va a suceder es que al haberse eliminado un nucleótido o al haberse agregado un nucleótido, vamos a obtener diferentes aminoácidos. Fíjense que en este caso teníamos histidina, todas histidinas. En la deleción, ¿qué pasó? Como hubo un corrimiento en el marco de lectura, tengo 2 histidinas y después tengo otro aminoácido diferente. Y en la adición pasó lo mismo, 2 histidinas, después tengo una prolina y después una serotonina, o sea, siguió cambiando, ¿sí? También puede suceder que al correrse el marco de lectura se generen codones stop o codones de terminación. Entonces que la proteína quede truncada en un determinado punto. En el caso de la sustitución, fíjense que lo que ocurrió es que solo cambió uno de los aminoácidos por la variación que hubo en una base nitrogenada. Ese es el caso, por ejemplo, de la anemia falciforme. En la anemia falciforme existe la sustitución en el DNA de un solo nucleótido y eso genera el cambio de un aminoácido en la proteína que se forma a partir de ese gen. También es importante saber que hay algunas mutaciones que se generan en regiones no codificantes, pero de todas maneras pueden producir algún problema. Por ejemplo, si se produce una mutación en la caja TATA, no se va a poder transcribir el gen. ¿Bien? Bueno, después de todo lo que hemos visto, es importante saber o aprender una nueva definición de gen, que dice lo siguiente: todo segmento de DNA que se encuentra luego de un promotor y que puede ser transcripto por una RNA polimerasa u originar un RNA funcional.
Esa es la definición de gen actualmente más completa, por lo menos de las que ustedes tienen en el libro. Así que sería la definición que deben aprenderse. Bueno, chicos, hasta acá llegamos entonces con el repaso de replicación, transcripción y traducción. Y bueno, nos veremos, o mejor dicho, me escucharán en el próximo video. Adiós.